El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Gracias por este encuentro nuevamente con El Financiero desde México, Distrito Federal, para usted que habla español. Estoy con Esteban Rojas, desde la redacción del Financiero, donde usted nos puede consultar siempre, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, en www.elfinanciero.com.mx. Esto es Ruleta de Mercados. Esteban, pues viene una semana, esta semana que iniciamos es una semana relativamente tranquila. Estamos entrando a la tercera semana de febrero. Ha sido un mes con altibajos, pero con relativa calma, mucha expectativa. Semana corta en Estados Unidos, ¿no? Sí, Gerardo, como tú sabes, el lunes iniciamos la semana con un feriado en los Estados Unidos por el Día de los Presidentes. No hay actividad, es previsible que esto, digamos, como siempre sucede y dada nuestra fuerte relación que tenemos con el mercado norteamericano, se va a notar en un descenso sensible en los niveles de operación, en los volúmenes que se intercambian en nuestros mercados. Sin embargo, Gerardo, para el caso de México es interesante que al inicio de la semana vamos a conocer el dato de cuánto creció la economía en los últimos meses del 2010. Para esto, digamos, es muy probable que ese crecimiento del PIB de nuestro país pudiera verse ubicado alrededor del 3.8%, Gerardo. ¿Esto qué nos daría en términos para todo el año 2010? Nos daría un crecimiento de ligeramente, digamos, por arriba del 5.2%, Gerardo. Entonces sí se cumpliría la meta de lo que se anticipó con respecto al Producto Interno Bruto. Sí se cumpliría, incluso si lo vemos en retrospectiva, cuando inició el 2010, fue muy por arriba de las expectativas que, digamos, que se tenían, Gerardo, y hacia adelante, digamos, como tú has podido también percatarte, ha habido una luz de revisiones para lo que puede suceder en el 2011. Pero, a ver, Esteban, si nos vamos a la economía real, al bolsillo de los mexicanos, o al de los españoles, o al de los chilenos, brasileños, porque esto le está pegando a todo el mundo, el tema del salario y el tema del empleo. Los porcentajes, digamos, de crecimiento también son similares a los que hemos tenido en el Producto Interno Bruto. Desafortunadamente no, Gerardo. Como te vuelvo a repetir, en el 2010 probablemente crecimos arriba del 5%, ¿no? Y para la perspectiva para el 2011 es de que crezcamos ahí más o menos alrededor del 4,5%. Va a haber una ligera desaceleración. Pero referente a tu pregunta, ¿qué es lo que ha pasado con los salarios? ¿Qué es lo que ha pasado con el empleo? Se puede decir que en materia de salarios, Gerardo, el balance del 2010 fue relativamente negativo, puesto que los salarios contractuales se incrementaron alrededor en un promedio en un 4.3% contra una inflación del 4.4%, ¿no? O sea, prácticamente fueron tablas, incluso en términos reales el poder adquisitivo disminuyó un poquito. Esto frenó un poco, digamos, la recuperación que veníamos observando de los salarios reales en el 2009. En el 2009 sí los salarios crecieron más arriba que la inflación, como en 0.8 de puntos porcentuales. Sin embargo, de todos modos no hemos recuperado la fuerte caída que tuvimos en el 2008, cuando la parte más álgida de la crisis, en donde los salarios se desplomaron casi 3 puntos por debajo, digamos, de lo que fue la inflación, Gerardo. ¿Y qué podríamos esperar, digamos, para el 2011 en materia de salarios, Gerardo? El primer mes de enero, los salarios contractuales, de acuerdo al reporte que hace de manera puntual la Secretaría del Trabajo, los salarios contractuales de jurisdicción federal crecieron un 4.4%, Gerardo. ¿Eso qué nos estaría hablando? Que los salarios que revisaron en enero muy probablemente sí puedan tener un comportamiento por arriba de la inflación, porque estamos estimando una inflación que sea de máximo un 4% o quizás ligeramente por debajo del 4%, Gerardo. Entonces quiere decir que las gentes que revisaron su salario en el mes de enero tienen una perspectiva de poderlo conservar, y no solamente conservar, sino de incrementarlo en términos reales, Gerardo. Bueno, aún estaría por verse, porque como dices tú, el componente inflacionario aún viene al alza. La perspectiva también es de un fantasma que ronda todo el mundo, y un incremento en la inflación superior a la previsión pues también va a impactar directamente a estas dos variables que tú mencionas, el empleo y el salario sobre todo.
Ahora, como que países europeos han estado emitiendo muchos bonos, ¿no? En el caso de España, esta semana todavía hizo otra colocación de bonos importante, el caso de Portugal, el caso de Alemania, el Banco Central chileno me parece que movió sus tasas de referencia. Todo este comportamiento, ¿cómo lo observas tú en los países que hablamos español? ¿Cómo lo ves tú? Hay un excesivo endeudamiento en los países europeos, y por el otro lado, ¿sí se perfila un movimiento de tasas de interés al alza? Fíjate, Gerardo, que ahí, digamos, sí, efectivamente, todavía las economías, sobre todo altamente endeudadas, como tú bien puntualizas, las europeas, tienen hambre, tienen mucho apetito de poder captar una gran cantidad de recursos para poder refinanciar, digamos, sus vencimientos. En muchos casos todavía lo están obteniendo a tasas de interés mucho más elevadas, ¿no? Pero en contraparte, digamos, digamos que se puede ver muy focalizado, se puede ver sobre todo en las economías europeas, se puede ver por el lado de los norteamericanos, que como hemos platicado aquí, ellos tienen la necesidad también de tener que refinanciar crecimientos crecientes de vencimientos de deuda, ¿no? Entonces, ese tipo de países, Gerardo, van a tenerse que ver en la necesidad de tener que acudir de una manera creciente al mercado de deuda a nivel internacional para poder captar, digamos, recursos. Y muy por el contrario, nuestros países emergentes, digamos, ellos se enfrentan no ante la necesidad de tener que emitir grandes cantidades de papel, sino que por otra parte, Gerardo, ellos se enfrentan al riesgo, al peligro de experimentar una indigestión por la gran cantidad de recursos que están entrando, ¿no? Entonces sí, vemos dos carreteras, dos diferentes velocidades entre lo que son las naciones emergentes y, digamos, lo que son las desarrolladas. Por el lado de lo que tú dices de las tasas de interés, sí es muy factible, digamos, lo que tú a mí señalabas para el caso de México, el factor de inflación cada vez es algo que va pesando. La semana pasada se dio a conocer el crecimiento de los precios en los Estados Unidos, que ya se ubican alrededor del 1.6%, y esto ha hecho que algunos participantes del mercado de deuda se muestren temerosos de que la Fed no vaya a actuar a tiempo y que por lo tanto estén exigiendo premios cada vez mayores, ¿no? Pero por el momento, Gerardo, yo veo más presión referente a las tasas de referencia por el lado de los países emergentes que por el lado de los países desarrollados, Gerardo. Yo pienso que a lo mejor sí se acorta el tiempo en donde deban de seguir estimulando sus economías, pero por el momento, para los próximos meses, yo veo mucha estabilidad en cuanto a sus tasas de referencia de los países desarrollados. Un punto importante que me interesa resaltar, Esteban, porque aquí lo comentaste la semana pasada y se dio al día siguiente de que grabamos los comentarios. Anticipaste aquí el gran problema que se genera con el déficit público en los Estados Unidos. Y en su mensaje sabatino, el presidente Obama señaló la semana pasada que iba a hacer ya recortes por 1.1 billones de dólares, lo cual implica, aquí hablamos de lo que cuáles son las variables que se utilizan para hacer un recorte en el gasto público, y hablamos de que o haces ahorros, o aumentas impuestos, o recortas presupuesto, y eso es lo que va a hacer el presidente de los Estados Unidos. En el caso de México, ¿tú sientes que podemos crecer al ritmo que ya mencionaste este año, con un presupuesto como el que tenemos, que se ejerce mucho en gasto público para gasto corriente, para nóminas y no para inversión física? Sí es factible, Gerardo. Fíjate que todavía, digamos, los recortes que está contemplando Obama es para el ejercicio del 2012. Todavía la economía norteamericana para este año muy probablemente pueda crecer alrededor de un 3.5%, Gerardo, y eso todavía va a hacer que nos pueda arrastrar en mayor medida, digamos, la economía norteamericana, porque sí es un hecho que los Estados Unidos van a crecer a mayor velocidad en el 2011 que en el 2010. ¿Verdad? Entonces, esto va a ser un importante, digamos, factor de arrastre. Y por el lado de las finanzas públicas de nuestro país, digamos, andamos con un déficit público de alrededor del 2,5%,
pienso yo que hay un margen digamos, de maniobra, aunque sí se tendría que contemplar, Gerardo, quizás una reasignación, un mayor énfasis en las cuestiones del crecimiento de la inversión pública por arriba de lo que es el gasto corriente, ¿no? Porque en este año, Gerardo, sobre todo, va a tener un menor peso relativo el arrastre que pueda tener el sector externo, a pesar de que Estados Unidos va a crecer más, y tenemos que reinventar, tenemos que mirar de nueva cuenta hacia nuestro mercado interno, Gerardo. Pues ahí tiene usted el diagnóstico, la radiografía de esta semana en materia financiera, en materia de economía. Gracias, Esteban Rojas, gracias a usted que nos escucha, que nos ve, gracias por su tolerancia. Recuerde que nos encontramos en www.elfinanciero.com.mx. Que tenga usted el mejor de todos los días. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.